Ciro Gómez Leiva llevaba 2 semanas seguidas llorando en cámara por una estatua tirada en el piso. Y la gente en los comentarios lo destrozó con una sola frase. 2 semanas consecutivas. El mismo tema, la misma indignación fingida. Y la respuesta del público fue brutal. Si tanto te duele esa estatua, ve tú a recogerla y ponla en tu cuarto, ahí le puedes rezar todas las noches. Eso fue lo que le dijeron mis amigos. Y si quieres ver hasta dónde llega esta historia de hipocresía acumulada, suscríbete a este espacio, porque hay capas aquí que van a dejarte sin palabras. Porque hay algo que no cuadra en todo esto. Ciro Gómez Leiva sale con cara de víctima a exigirle al gobierno que corra a levantar una estatua de bronce, mientras que el hombre al que esa estatua representa, el mismísimo Felipe Calderón, está en Madrid dando conferencias pagadas, llorando ante audiencias europeas que lo ovacionan y declarando que México ya es una dictadura. Una dictadura. El mismo discurso que llevan repitiendo desde el 2018 sin que nadie los haya callado, sin que ningún micrófono les haya sido arrebatado, sin que ningún auditorio les haya cerrado las puertas. Y mientras Ciro patalea por una estatua con telarañas, Calderón cobra por sus lágrimas en el extranjero. Algo en esta imagen no encaja. O sí encaja, y eso es exactamente lo que los delata. Hablemos del escenario en Los Pinos primero, porque el detalle físico es importante y hay que verlo bien. La estatua de Felipe Calderón lleva casi 1 año tirada en el suelo, a poco más de 1 metro de su base, justo al lado de la casa donde él vivió durante 6 años. La explicación oficial es que la derribó un árbol, hace casi 1 año. Y en ese tiempo, nadie, absolutamente nadie, se ha tomado la molestia de quitarle siquiera la telaraña que creció frente a la placa. Eso es lo que reportó Ciro en su propia visita al lugar. Él mismo fue 3 veces. 3 veces distintas. Y las 3 veces, mientras sacaba sus materiales y grababa sus notas indignadas, pasó gente que se reía al ver la figura en el suelo. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos contando estos casos, porque lo que viene todavía no lo hemos tocado. Ciro lo describió con precisión casi quirúrgica. Pasó un hombre con su pareja, vio la estatua tirada y dijo en voz alta, mientras se reía, que a ese le cayó un árbol por malo. Eso pasó, delante de Ciro. Y Ciro lo contó él mismo, en su propio programa, sin aparentemente darse cuenta de lo que esa escena revela. La gente común, la que pasa por ahí un martes cualquiera a pasear, la que no tiene micrófono ni estudio de televisión, esa gente ve la estatua en el suelo y se ríe. Ese es el veredicto popular sobre el legado de Felipe Calderón. Pero Ciro insiste en que la imagen es un escándalo de irresponsabilidad gubernamental, no el legado, la estatua tirada. Esto ya no sería tan llamativo si no fuera porque Ciro Gómez Leiva lleva años construyendo su imagen sobre la base de ser el periodista serio, el que incomoda al poder, el que no le debe favores a nadie. Esa es la postura pública, el comunicador independiente que dice lo que otros callan. Esa es la narrativa que él mismo proyecta, semana tras semana, desde su espacio en Televisión Nacional. Y aquí viene el primer problema con esa narrativa. Un periodista que dedica 2 segmentos consecutivos de su programa, 2 semanas seguidas, al estado de conservación de una estatua de un expresidente específico, ese periodista está revelando algo sobre sus prioridades que las palabras nunca podrían revelar tan claramente como sus propios temas. No lo decimos nosotros. Lo dice el contenido de su propio programa. Y quien quiera que sigamos señalando este tipo de detalles, que ningún otro espacio va a contar, que se suscriba ahora mismo. Porque hay una pregunta que Ciro jamás se hace en sus 2 reportajes sobre la estatua. En ningún momento. En todo ese tiempo dedicado a documentar el abandono del monumento, en ninguno de sus 3 viajes al lugar, con toda esa indignación acumulada, Ciro no dedica un solo segundo a preguntarse qué piensa el mexicano promedio sobre el hombre que esa estatua representa. No pregunta por las 34,000 personas que murieron durante el sexenio de Calderón
en la llamada guerra contra el narcotráfico. No pregunta si una estatua que provoca carcajadas espontáneas en los transeúntes merece el mismo grado de urgencia que otros asuntos del patrimonio cultural del país. La narrativa de Ciro tiene un solo eje. El gobierno federal es irresponsable porque no levantó el monumento. Todo lo demás no existe en su encuadre. Aquí lo vemos claro, y la audiencia que lo sigue también lo está empezando a ver. Pero Ciro no es el único actor en este escenario. Hay un segundo personaje que merece atención independiente, y ese es el propio Felipe Calderón. Porque mientras su estatua acumula telarañas en Los Pinos, él estaba el 13 de julio del 2026 publicando en sus redes una imagen de la refinería Dos Bocas con un análisis crítico. Su argumento: la refinería opera al 42% de su capacidad, lo que evidencia, según él, una mala gestión desde su planeación original. Lo publicó con el tono de quien evalúa desde la distancia académica, como si fuera un experto en energía que nunca tuvo nada que ver con el tema. Esa pose de analista objetivo duró exactamente el tiempo que tarda en buscarse su propio historial, porque Felipe Calderón tuvo en su sexenio un proyecto de infraestructura energética que debía convertirse en una refinería de capacidad considerable que prometió como uno de los grandes legados industriales de su gobierno y que al final del periodo entregó como una barda. Una barda, con el presupuesto de una refinería real. ¿Cuántos miles de millones costó esa barda, mis amigos? Y desde ahí sale él a hablar de porcentajes de capacidad de Dos Bocas. La geometría moral de ese movimiento es de una audacia que cuesta trabajo no admirar como espectáculo. Y si la barda ya era suficiente material para el caso, lo que viene después lo supera. Calderón no se quedó en la crítica energética. En ese mismo periodo, salió ante audiencias en Madrid a hacer su ya conocida declaración: México tiene un problema grave de democracia. Sus palabras exactas, parafraseadas: el país sigue el mismo camino que Venezuela, el poder judicial fue destruido, las elecciones están capturadas, los opositores son perseguidos. Todo eso dicho desde un hotel en España, ante micrófonos que nadie le cerró, con toda la libertad del mundo para comparar a México con regímenes autoritarios ante periodistas europeos que lo escuchaban con deferencia. Y aquí viene la pregunta que hay que sostener un momento antes de seguir. Si México es una dictadura tan perfecta y tan peligrosa, ¿cómo es que el principal denunciante de esa dictadura sale en televisión española todas las semanas, vuela de conferencia en conferencia, publica en redes sin restricciones y cobra por hablar? Eso es exactamente lo que hay que preguntarse. Y lo siguiente que vamos a revelar es más grave todavía. Porque Calderón usó un argumento específico en esa conferencia que merece ser detenido y examinado con cuidado. Citó a Mario Vargas Llosa, que en 1990 definió a México como la dictadura perfecta precisamente porque tenía elecciones, pero sin cambio real de poder, tenía medios, pero decían lo que el gobierno ordenaba, y desde afuera parecía democracia sin serlo. Calderón tomó esa cita y la actualizó a su conveniencia. Dijo que, si Vargas Llosa pudiera ver México hoy, diría que es de nuevo una dictadura perfecta porque el Ejecutivo controla al Legislativo y al Judicial. Ese es el argumento. Ahora apliquemos la misma lógica a su propio sexenio, porque las fechas no mienten. Calderón llegó al poder en el 2006, en medio de una elección cuyo resultado fue impugnado por millones de mexicanos que salieron a las calles durante semanas. El margen de diferencia fue de menos del 0,5%. El Tribunal Electoral validó el resultado, y él gobernó 6 años. Desde la definición que él mismo aplica al México actual, ¿qué tan diferente era aquello? No lo decimos nosotros. Lo dice su propio marco conceptual, aplicado con consistencia. Eso es lo que hay que ver aquí. Y si esto te parece importante, este espacio va a seguir contándolo cada vez que alguien como él vuelva a hablar. Hay algo más que Calderón dijo en Madrid
que tiene un peso específico mucho mayor que las declaraciones sobre instituciones. Habló de los grupos del crimen organizado. Dijo que el problema de seguridad de México actual es resultado de decisiones de gobiernos posteriores al suyo, que él dejó un camino trazado, que otros lo abandonaron. Esta versión de la historia requiere olvidar activamente una serie de datos que no son opinables. Durante el sexenio de Calderón, entre el 2006 y el 2012, las cifras oficiales de muertes relacionadas con el conflicto armado contra organizaciones criminales superaron las 50,000 personas en algunas estimaciones, con rangos que, dependiendo de la fuente y la metodología, oscilaron entre los 40 y los 60,000. El debate sobre el número exacto existe y es legítimo, pero la escala del fenómeno en ese periodo específico es un dato histórico que ningún análisis serio puede omitir cuando se habla del legado de seguridad de ese gobierno. Calderón en Madrid no lo omite porque lo desconozca. Lo omite porque su argumento requiere que no exista. Y como bien lo sabes, ese tipo de omisión selectiva tiene un nombre. Es el mismo cinismo que él le reprocha a quienes lo critican. Y llegamos ahora a lo que ninguno de los dos, ni Ciro ni Calderón, quiso que quedara tan expuesto, tan visible, tan irrefutable. El 13 de julio del 2026, el mismo día en que Calderón publicó su crítica sobre Dos Bocas, los comentarios del programa de Ciro Gómez Leiva se llenaron de una sola respuesta recurrente que se convirtió en el veredicto colectivo de la audiencia. No vinieron funcionarios. No vinieron comunicados oficiales, vino la gente. Y la gente le dijo a Ciro, de formas distintas, pero con el mismo mensaje de fondo: si tanto te preocupa esa estatua, recógela tú, ponla en tu casa, cuídala tú. Esa respuesta, repetida por cientos de personas en el espacio de comentarios de alguien que se presenta como referente del periodismo crítico, es un indicador que ningún analista político debería ignorar. La audiencia de Ciro Gómez Leiva, la gente que lo sigue, le está diciendo que el tema que él eligió como bandera de indignación 2 semanas seguidas, les parece, en el mejor de los casos, irrelevante. En el peor, sospechoso. Suscríbete a este espacio si quieres seguir viendo expuestas estas contradicciones, porque la que viene en el próximo caso es del mismo calibre. Ahora hay que hablar de las consecuencias reales de lo que pasó esta semana, porque van más allá de la anécdota de la estatua y de la conferencia en Madrid. Lo que quedó al descubierto es un patrón de comportamiento coordinado entre dos figuras que representan la misma línea política y mediática. El patrón funciona así. Calderón habla desde el exterior con el lenguaje de la víctima perseguida y el analista riguroso. Ciro amplifica desde el interior con el lenguaje de la indignación periodística. Los dos se refuerzan mutuamente. Los dos construyen la misma narrativa. El gobierno actual es irresponsable, autoritario y destruye lo que otros construyeron. Esa narrativa tiene adherentes genuinos y merece ser discutida con seriedad en los aspectos donde tiene sustento. Pero cuando el portavoz de esa narrativa es el mismo hombre que entregó una barda en lugar de una refinería y presidió el periodo de violencia más intenso de las últimas décadas, y cuando el amplificador de esa narrativa usa su programa para llorar por telarañas en una estatua 2 semanas seguidas, la narrativa pierde el peso moral que necesita para ser escuchada. La audiencia lo siente antes de poder formularlo. Por eso se ríen. Por eso los comentarios explotan. Lo más revelador de esta semana no fue la estatua tirada. Fue la reacción de Calderón al ser señalado. Porque cuando alguien le apuntó la contradicción entre su crítica a Dos Bocas y su propia barda, su respuesta no fue refutar el dato. No fue ofrecer cifras alternativas. Fue silencio. O cuando mucho, una redirección hacia el tema de la democracia y las instituciones. Esa es la técnica clásica del debate asimétrico. Cuando el terreno concreto se vuelve desfavorable, se sube a un terreno abstracto donde todo se vuelve difuso. México y Venezuela. La dictadura perfecta. Los jueces capturados. Todos esos temas pueden ser legítimos y urgentes. Pero cuando los plantea alguien que tiene pendiente responder por una barda de miles de millones,
El efecto retórico es exactamente el contrario al que busca. En vez de elevar el debate, lo contamina. Y hay una pregunta que esta historia deja flotando, que ninguno de los dos fue capaz de responder y que la audiencia tiene todo el derecho a hacerse. ¿Qué le debe Ciro Gómez Leiva a Felipe Calderón? No en términos de afecto personal, en términos de arquitectura de intereses. Porque un periodista que dedica 2 semanas seguidas de su programa a exigir que el gobierno levante urgentemente la estatua de un expresidente específico, que viaja 3 veces al lugar para documentarlo, que lo llama irresponsabilidad inadmisible, que usa esas palabras exactas, ese periodista tiene una razón para ese nivel de urgencia. Y esa razón, sea cual sea, merece ser nombrada en voz alta. Aquí lo nombramos. Y mientras este tipo de vínculos sigan sin ser examinados por quienes deberían examinarlos, este espacio va a seguir haciéndolo. Suscríbete si no quieres que te lo cuente alguien más tarde. Las reacciones políticas tras la semana fueron predecibles en su forma pero reveladoras en su intensidad. Desde el gobierno no hubo comunicado sobre la estatua, lo cual Ciro interpretó como desdén institucional. Los seguidores del actual gobierno en redes respondieron con ironía: si la estatua de quien dejó al país en el estado que lo dejó está tirada, tal vez ese es exactamente el lugar que le corresponde. Del lado opositor, varios comunicadores secundaron a Ciro con la misma indignación sobre el patrimonio nacional. Nadie, en ninguno de los dos bandos, dedicó tiempo a examinar la coincidencia de que Calderón saliera a hablar de Dos Bocas el mismo día en que su fiel amplificador mediático volvía a darle minutos de televisión nacional a su estatua. Esas coincidencias de agenda pocas veces son accidentales. Y esto no se les va a olvidar a quienes siguieron esta semana de cerca. Felipe Calderón puede seguir hablando desde Madrid de dictaduras y democracias. Tiene todo el derecho. Ciro puede seguir yendo a Los Pinos a contar telarañas. También tiene todo el derecho. Pero hay algo que los dos perdieron esta semana, que no se recupera con declaraciones ni con columnas de opinión. La credibilidad de quien habla desde un lugar limpio. Calderón perdió esa credibilidad cuando la barda que prometía ser una refinería quedó como el monumento real de su sexenio, mucho más honesto que cualquier estatua de bronce. Ciro la perdió cuando su propia audiencia le dijo, con comentarios que él mismo leyó, que su indignación por la estatua les resultaba menos urgente que los temas que él elige no cubrir con esa misma energía. Eso ya ocurrió. Ya está documentado. Ya está en el registro. Y la pregunta que queda, la que realmente incomoda, no es si el gobierno debe levantar la estatua. Esa es la pregunta fácil, la que Ciro quiere que hagamos. La pregunta difícil es esta. En un país donde decenas de miles de familias todavía buscan a sus muertos del sexenio de Calderón, donde la estela de luz sigue siendo sinónimo de despilfarro corrupto, donde una barda quedó en lugar de una refinería prometida, ¿quién exactamente se supone que debe sentir vergüenza por la imagen de esa estatua en el suelo? Esa es la pregunta que la gente que pasó por ahí se hizo en silencio antes de reírse. Y la respuesta no necesita estatua ni micrófono. Ya la tiene todo el que quiera verla. Mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se compra tiempo en los medios y credibilidad ante el extranjero, aquí vamos a seguir señalándola caso por caso, nombre por nombre. Suscríbete a este espacio para que no te pierdas la próxima vez que alguien como Calderón o como Ciro se quede sin máscara frente a su propia audiencia, porque ya viene, y va a ser igual de clara. 2 semanas llorando por una estatua. Una conferencia en Madrid criticando una refinería desde el historial de una barda. Y la gente riéndose en el patio de Los Pinos sin que nadie se lo pidiera. Eso es todo lo que hace falta saber sobre el estado moral de quienes todavía pretenden darnos lecciones de democracia y patrimonio. La estatua sigue en el suelo. Y ahí puede quedarse.